53. Alberto Pérez presenta una hora de información detallada de las noticias de Argentina y el mundo, las empresas, el deporte y la música de todos los tiempos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Radio Negocios, aquí en Ecomedios AM 1220. Y por supuesto con todo el equipo listos ya para hacer nuestro programa, con la señora Alejandra Sigliano, con el señor Tommy Sánchez, preparados para hacer este programa en vivo y en directo en especial. Estamos transmitiendo, por supuesto, como lo hace todo el mundo, a través de los medios digitales y nos podés escuchar a través de AM 1220 y, por supuesto, ver a través de www.ecomedios.com. Allí lo tengo a Tommy Sánchez. Buenas tardes, Tommy, ¿cómo va? Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo le va? Bien, muy, pero muy bien. Bueno, líneas de comunicación para comunicarse con nosotros y alguna pastillita que siempre tenemos al comienzo de nuestro programa. Bueno, se pueden comunicar en nuestro Twitter, @radio_negocios, y allí ya tenemos subida, como todos los jueves, la encuesta del día de hoy. Una encuesta que se las va a traer, que se le ocurrió a Ale Sigliano y que la verdad me parece muy, pero muy acertada en tiempos de cuarentena. ¿Cuál es la prenda que más usás? Votá y comentanos, te vamos a leer. Así que con los diversos hashtags tenemos ya todas las prendas listas ahí en punta. Por ahora, pica en punta el jogging, Jogging o joggineta, como algunos lo llaman. Así es la opción para que elijas. Después tenés para elegir el shortcito para los hombres, shortcito de fútbol o una bermuda. También en las mujeres lo mismo, obviamente. Cada vez son más las que juegan al fútbol y obviamente que hacen deporte un montón en esta cuarentena de mirar videos recreativos. Y la otra, que es muy usada en las mujeres, me cuenta Alejandra, no sé si con conocimiento de causa o no, pero es no usar una prenda. No la voy a decir, la diga ella, no quiero. Tal cual. ¿Cómo le va, Alejandra? ¿Qué dice, Alberto? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? Todo muy bien. Hola, Tommy, hola a todos nuestros oyentes. Bueno, cuénteme, ¿usted cuál prenda usa? ¿Cuál es la prenda? Le voy a decir, la prenda que en realidad la que menos se está usando en este momento las mujeres es el corpiño. Ah, mire usted. ¿Sabe qué? Las mujeres están, no es mi caso, pero no es mi caso, pero veo que uno tiene muchos grupos de WhatsApp y qué sé yo. Bueno, la prenda más inútil de la cuarentena. Bueno, muy bien. Te cuento más o menos cómo está por ahora la tarde de hoy, con un dólar solidario de 88.08, un dólar blue que sube a los 118 pesos a esta hora, casi tocó los 120 y está casi al doble prácticamente de lo que es el dólar Banco Nación en 67.75. El contado con liquid, ese que sacás al exterior, está en 114,10. Y el riesgo país cada vez sube y sube, 40,58. Esos son los números de la economía a esta hora de la tarde. Y también, por supuesto, los números que reflejan el tema del coronavirus. Contagiados en la Argentina, 3.288. Fallecidos a esta hora, 159. Y recuperados, 919 recuperados en la República Argentina. ¿Qué más te quería decir? Bueno, que hoy es un día muy, pero muy especial porque se están previendo las medidas de flexibilizar la cuarentena en las 7 provincias, especialmente con menos casos de coronavirus. Parece que desde el lunes, según dice toda la información, se va a autorizar la reanudación de la obra privada y actividades de profesionales en distintas tareas específicas, como por supuesto la pandemia sigue en algunos rincones de nuestro país y bueno, de esa manera vamos a ver qué es lo que dice el gobierno nacional. Hablando de la pandemia y hablando de lo que vivió la Argentina hace muchos años,
yo tengo por aquí un libro que estuve leyendo, un libro que es de Ángel Prignano, que se llama Buenos Aires Higiénica, y habla de lo que fue en su momento la fiebre amarilla, que es la que nosotros mayormente recordamos, porque lo estudiamos en el colegio, y es lo que nosotros tenemos más a mano. Eso fue en 1871. Y para hablar de este tema y de estas comparaciones que se pueden llegar a hacer en estos días con respecto a esta pandemia que azotó Buenos Aires cuando gobernaba nada más y nada menos que Domingo Faustino Sarmiento, lo tengo a Eduardo de Lázari, historiador, está del otro lado de la línea, allí nos está viendo y lo estamos viendo también a Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás? Alberto te saluda, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, Alejandra, Tomás, un gusto estar con ustedes. Bueno, Eduardo. Buenas tardes. Bueno, si hacemos un paralelismo entre aquello que fue la pandemia de 1871, que venía bastante complicada con lo que había sido años antes otro tipo de pandemia, pero más suave, ¿no? Con el tema del cólera. En 1871 Sarmiento se encuentra con nada más y nada menos que con una pandemia que no puede dominar. Contale a los oyentes cómo fue esa época y qué se puede relacionar entre esa época y esta. Bueno, lo primero que uno puede descubrir es que aquel momento en el cual terminaba la guerra contra el Paraguay, que además de haber sido un desastre humanitario por la enorme cantidad de muertos que hubo, la mayoría de los cuales producto de las enfermedades surgidas en los campamentos, no tanto de los muertos en la guerra en sí misma, pero hay un cálculo conservador, hablaría de 500.000 de muertos, un cálculo más realista quizá hablaría de 800.000 muertos, la mayoría paraguayos. Digamos, esa guerra que centralizó todas las miradas, tuvo una epidemia causada por ella, que fue la epidemia de cólera que vos bien marcabas entre el 67 y el 68, una epidemia que después quedó borrada por esta fuerte epidemia de 1871, que se la pensó, muchos dijeron que fue la venganza del Paraguay, porque estalló en Río de Janeiro, estalló en Buenos Aires y en muchas ciudades argentinas. Llegó a Córdoba, llegó a Catamarca, llegó a Mendoza, llegó a Santiago del Estero, y lo que impresiona mucho es las cifras de las que tenemos que hablar. Murieron en la Argentina cerca del 4% de la población, es decir, que si lo imaginamos hoy hablamos de 2 millones de muertos, y en Buenos Aires murió el 20% de la población. Si tomáramos solo la ciudad de Buenos Aires hoy, 600.000 personas. Entonces, el impacto fue brutal. Si bien la ciencia había avanzado mucho, cuando aparecen las primeras vacunas hacia 1700, cambia mucho el enfrentar una enfermedad. La vacuna antivariólica ya era algo común. Aquí Francisco Muñiz, que va a morir víctima de la fiebre amarilla, había creado la famosa vacuna indígena que había reunido a todas las enfermedades que eran propias de Europa y no americanas. Entonces, nuestros pueblos indios tenían mucha indefensión ante eso. Y hay que decir que, como había algo como mágico, trágicamente mágico, si hay una diferencia importante que marcar entre aquella epidemia del 71 y esta pandemia del 2020, es que ahora da la sensación, y que es muy clara, más que una sensación, es un hecho, que la humanidad ha avanzado enormemente para contener las cosas, para contener estas enfermedades, teniendo en cuenta que, piensen ustedes que hace 4 meses nadie sabía de la existencia de esta enfermedad, y hoy, si bien todavía no se llegó a la vacuna, se sabe cómo se transmite, se sabe qué medidas preventivas, es decir, en ese sentido, digamos que pareciera estar mucho más preparada la humanidad para enfrentar esto.
para guiarnos un poco y ponernos en contexto, Eduardo, y poner en contexto a la gente, hay que decir también que en esa época la ciudad se percibía como una ciudad que no tenía asfalto, no tenía empedrado. La ciudad en algún momento se decía que era una ciudad como una cloaca a cielo abierto, que tenía, según estos datos de este libro, en 1871, 1.450 hogares a la cual les llegaba agua potable, y que también había ahí una pelea entre dos arquitectos, el arquitecto Coglan y el arquitecto Batterman, que luchaban entre ellos para ver quién hacía las obras de cloacas, agua, que fue un tema muy importante para la época, y que también es muy importante para el conurbano bonaerense, porque todavía, después de más de 100 y pico de años, no tenemos en algunos lugares, o estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Bueno, ahí haces alusión a algo muy interesante, porque la epidemia de fiebre amarilla cambió el abordaje del problema. Coglan y Bateman peleaban porque eran dos empresarios privados que querían hacer negocios. Entonces, a partir de eso, trataban cada uno de conseguir la mayor cantidad de clientes posibles, por decirlo así. Como también pasó con la energía eléctrica posteriormente, la Ítalo, la Hispano-Argentina, la compañía alemana. Entonces, la epidemia de 1871, que tiene una diferencia fenomenal con la actual. No se sabía cómo se transmitía la fiebre amarilla. La fiebre amarilla, que se transmite por el mosquito, se descubre recién a fines del siglo XIX, que lo hace el cubano Carlos Finlay. Pero hay que decir que cambió el abordaje porque el Estado asumió encargarse de las obras sanitarias. De hecho, nosotros tuvimos hasta hace no demasiados años una empresa que se llamaba Obras Sanitarias de la Nación, ¿no? Claro. Todavía están en las veredas el OSN, que era la entrada de agua a cada casa, ¿no? Hay que decir que eso permitió, y me da mucha esperanza este tiempo en ese sentido. Generalmente de las grandes tragedias la humanidad siempre salió por arriba, es decir, no salió por abajo. Entonces, en aquel tiempo el Estado asumió como propia la responsabilidad de encargarse del agua corriente, encargarse de las cloacas, encargarse de los desagües pluviales, y eso hizo que Buenos Aires en solo 30 años se convirtiera en la ciudad en el mundo con mayor alcance de agua potable y cloacas. La más importante, digamos, la que mejor servicio sanitario tenía en el mundo. Fue declarada la ciudad más higiénica del mundo, ¿no? Una cosa que es increíble. En ese sentido, también vos ahí, Alberto, hiciste alusión a un hecho que es muy importante destacar, que habla de la decadencia de la Argentina. No supimos mantener ese estándar. No, y también la diferencia que pasa hoy con respecto a la política, hablando de la política que hoy está unida en algún modo detrás de la pandemia, los distintos partidos políticos. En aquella época, bueno, el tema de el enfrentamiento entre Mitre y Sarmiento, Mitre funda el diario La Nación y le pega a Sarmiento por abandonar la ciudad de Buenos Aires mientras está la pandemia. ¿Cómo fue esa historia? ¿Abandonó la ciudad de Buenos Aires? ¿No la abandonó? Algunos dicen que sí, otros que no. No, Sarmiento se fue de Buenos Aires, es decir, esto es un hecho concreto, se fue a Mercedes. Las críticas de Mitre, que nunca se llevó demasiado bien con Sarmiento, son ciertas. Hay que decir también que se lo criticó mucho más al vicepresidente, Adolfo Alsina, porque Adolfo Alsina era porteño, entonces se vio como un abandono del propio, pero hay que decir que la ciudad prácticamente quedó despoblada. Es el tiempo del traslado del sur al norte, cuando se crea la idea del barrio norte. Permítanme que voy a correr un poquito para que no entre el sol que está pegando en la cámara. Ahí estamos. Ahí estamos un poquito mejor. Bien. Ahí estamos
Estamos viendo algunas fotos históricas, un cuadro muy, no sé si lo ves en pantalla. Sí, el cuadro de Juan Blanes, que se llama Episodio de la Fiebre Amarilla en Buenos Aires, donde están los dos personajes que son Manuel Argerich y el más importante, el del centro, que es José Roque Pérez, porque ahí fue muy interesante la reacción popular, porque ante la falta de acción del gobierno, que tomó algunas medidas interesantes, como por ejemplo tratar de resolver el colapso fúnebre que hubo. Buenos Aires era una ciudad que tenía 5 o 6 entierros diarios y se pasó a días de 600 entierros diarios, colapsaron los cementerios, colapsaron obviamente los hospitales. Claro, entonces se creó el cementerio de la Chacarita en esa época. El cementerio de la Chacarita, se hizo un ramal ferroviario que es hoy la traza de la avenida Corrientes, tren llamado Tren de la Muerte, incluso en el itinerario se le puso ese nombre. Y increíble. Llevaba con la porteña, la famosa locomotora, la primera locomotora argentina, al mando de Juan Alan, el primer maquinista, llevaba trenes a la Chacarita. Pero, digamos, quienes tomaron una tarea más filantrópica, más de ocuparse de la gente y de ayudar a quienes estaban totalmente desvalidos en esta situación, fueron los que fundaron la Comisión Popular, una comisión dedicada a los enfermos y a las víctimas de la fiebre amarilla, presidida por Roque Pérez, que había fundado tiempo antes la masonería argentina, y muchos de esos que estuvieron aquí murieron. Ahí murió Muñiz, murió Argerich, murió Roque Pérez. Pensemos que para la ciudad fue una masacre, cerca de 20.000 muertos en una ciudad de 100.000. Claro, y lo que está pasando ahora de todas las clases sociales, no es que básicamente a los más pobres que quedaron en la zona sur de la ciudad los atacó mucho más. Hubo también vandalismos, hubo problemas en la ciudad porque hubo saqueos en aquella época, pero también hubo cosas comunes, ¿no? Sí, fue muy divertido, ¿no? En medio de la tragedia, la solución que encontraron las autoridades municipales para acabar con los saqueos. Directamente prohibieron las mudanzas. O sea que no se podía estar en la calle con un mueble, con ropa o con enseres, salvo que tuvieras un permiso y demostraras anteriormente que tenías que trasladarlo. Con eso, como todo el que andaba por ahí con algo que no era suyo iba preso, se frenaron los saqueos. Pero hay que decir que para la ciudad fue un golpe durísimo, de la cual salió muy fortalecida. Hay una gran diferencia con este tiempo que tiene que ver con que allí faltaron directivas. Uno ve que este momento de la humanidad es realmente extraordinario porque hoy día se calcula que hay cerca de 2.000 millones de personas que están cumpliendo algún tipo de cuarentena, o sea, un tercio de la humanidad, un poquito menos de un tercio de la humanidad. Eso habla de un orden social que es espontáneo, porque si esos 2.000 millones de personas saliéramos a la calle, no habría forma de evitar que lo hiciéramos. Acciones coordinadas de los gobiernos que parecen ser de cierta razonabilidad, la tranquilidad que da la ciencia, y por otro lado hay que decir que, estará por verse cuál va a ser el cambio en la conciencia social, en el comportamiento social, pero generalmente siempre se sale hacia arriba. Insisto con esta idea porque a veces hay algunos un poco negativas. Por ejemplo, es cierto que las cosas siempre se pueden hacer mejor, pero la humanidad nunca enfrentó una pandemia de esta manera. Es decir, de hecho la pandemia anterior más grave, que fue la de fiebre española, en 1919, hace 100 años, en ese caso quedó como fiebre española, porque los españoles fueron los únicos que tuvieron la honestidad de comentarlo. La enfermedad empezó, la epidemia empezó en Estados Unidos,
Estados Unidos, a pesar de las enfermedades, mandó a los soldados enfermos a Europa y se difundió terriblemente una gripe parecida al coronavirus. Es muy asombroso esto. Increíble. Se enfermó la mitad de la humanidad, 500 millones de personas, y murieron el 5% de la humanidad. Hubo 50 millones de muertos, más que la Primera Guerra Mundial. Y si uno mira lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, hubo un hecho que es parecido al actual, que es que hubo un deterioro brutal de las economías, ¿no? Piensen que hoy el mundo está evaluando tener una caída... Con una diferencia, que tenían una Europa destruida y había que reconstruirla. Sí, sí, hoy, claro. Hoy no hay nada que construir, ¿no? Y esperemos que no haya tanta cantidad de muertos, ¿no? No, desde ya, pero incluso hoy hay un dato muy notable que es las mejoras ambientales. El haber detenido todo puede significar que empecemos a hacer las cosas bien desde el principio, que de pronto se fomente el cambio en las fábricas para hacer más autos eléctricos, para plantar más molinos de viento energéticos, más paneles solares. Entonces, me parece... Alejandra, que sabe esos temas y trabaja esos temas en el programa, nos puede dar fe de la cantidad de pájaros que se empiezan a ver y de cómo se verá el mundo desde afuera, ¿no? Desde el espacio hoy, ¿no, Alejandra? Sí, eso es, la verdad que sí, es realmente, con algunas personas con las cuales trabajo, decíamos, bueno, sin quererlo, porque la verdad que nadie quiere que pase esto, estamos en el lugar donde queríamos, la gente está sin quererlo cuidando el ambiente, digo, ¿no? Porque bajamos el consumo, las emisiones, y como decías vos, Eduardo, digo, esperamos todos, que esto sea un puntapié inicial para cuando iniciemos todo, lo iniciemos desde otro lugar, ¿no? Y pensando un poco más de lo que pensábamos. A mí me parece que sin duda un shock de estas características planetarias, no hay ninguna posibilidad que se repita lo que estaba antes. Va a haber modificaciones de algún tipo, sí. Hablando de las modificaciones, y ya para ir cerrando, porque nos quedan pocos minutos para las 4:30 de la tarde, sé que tus recorridas por la ciudad, por el cementerio de la Recoleta, hoy se están haciendo virtualmente. Contale a los oyentes y a los televidentes de la web cómo estás haciendo en un minuto. Bueno, estamos haciendo cursos de historia porque tuvimos que hacer un replanteo muy grande de la actividad porque de un día para otro nuestra actividad bajó a cero, así que empezamos a lanzar actividades. Nosotros tenemos la responsabilidad de yo soy presidente de una fundación que tiene 10 empleados, hay que pagar los sueldos y entonces inventamos algunas cuestiones y logramos armar cursos. Toda la información está en una página web que es eduardolazari.com.ar, eduardolazari.com.ar, y ahí estamos haciendo visitas guiadas virtuales. Empezamos el sábado con una visita guiada virtual que hace uno de nuestros guías en Córdoba. Vamos a recorrer la Buenos Aires antigua, estamos dando un curso de historia cada día de la semana, inclusive apoyados con el doctor Barovero, que es el presidente del Instituto Nacional Irigoyeniano. La idea es hacerlo todo y desde ahí estamos pudiendo sostener los trabajos y a su vez divertirnos haciendo lo que nos gusta en este contexto tan raro, ¿no? De la misma manera que nosotros también estamos utilizando estos medios electrónicos para poder transmitir. Exacto. Y la verdad nos da placer y felicidad de que la gente, además de escucharnos a través de AM 1220, que nos está escuchando en el auto en este momento, los que estén en el auto en la ciudad de Buenos Aires o en sus casas, también nos vean a través de ecomedios.com. Eduardo, te agradecemos muchísimo este momento y este contacto. Un placer y a disposición de ustedes, y un gran saludo a todos los oyentes y a todos los televidentes. A disposición. Eduardo Lázari, el historiador, estuvo con nosotros compartiendo este rato del programa. Hacemos el corte de las 4:30 y retornamos para seguir nuestro programa. Acompañan a Alberto Pérez las siguientes empresas e instituciones.
En estos días de aislamiento social es importante cuidarnos entre todas y todos. Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, llámanos al 144 las 24 horas, los 365 días del año. Estamos para ayudarte. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegás? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados. La cuarentena obligatoria es una medida que nos va a ayudar a frenar el avance del coronavirus COVID-19. Para estos días tan particulares, te recomendamos: evita la sobreinformación, mirá las noticias con una frecuencia moderada y de fuentes oficiales. Diseñá una rutina diaria, definí horarios y actividades para cada momento del día. Utilizá la tecnología para mantenerte en contacto con familiares y amigos. Es muy importante en este contexto. Busca actividades que te mantengan ocupado y activo. Podés hacer tareas sencillas como arreglos de tu casa, ordenar el placar, cocinar, leer. Seguí una rutina de ejercicios. Va a ayudarte a preservar tu salud física, reforzando el sistema inmunológico y tu salud emocional. Sé tolerante con las demás personas de tu entorno. Colabora con las tareas de la casa y mantén siempre una actitud conciliadora. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Es la mejor forma de decirle gracias a los médicos, enfermeros, científicos que están trabajando noche y día para cuidar nuestra salud. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Vos sabés que tenés que cuidarte y cuidar a los demás. Por eso, si sabés de alguien que no respeta el aislamiento obligatorio o de algún caso de abuso por parte de las fuerzas de seguridad, te pedimos que llames a la línea 134 y denuncies. La línea 134 fue creada exclusivamente con este fin, porque sabemos que quedarnos en casa es la única manera de minimizar el contagio. Vencer el virus es responsabilidad de todos. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Te espera, OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. facebook.com/ecomedios1220. Alberto Pérez presenta Radio Negocios.
por los Divididos y por Santa Olalla, que lo hicieron en beneficio de lo que es la pandemia en la Argentina y en el mundo. Una grabación especial que hicieron cada uno en su lugar de donde está. Santa Olalla en Estados Unidos y por supuesto los Divididos aquí en Buenos Aires. A ver cómo sonaba. Se ha ido a pasar. El viento nos cuenta la historia de un lugar. Bueno, tenemos encuesta, Tommy Sánchez. Y le agrego de esta canción que la vi, tremenda, la vi por YouTube, por Facebook la vi, un Facebook Live que transmitió Divididos con Santa Olalla y encima con instrumentos varios, ¿no? Para esta canción, un violín, un banjo, que es raro en Argentina ver banjo, y además con la participación también de Walter Giardino, uno de los líderes de Rata Blanca, con esa guitarra eléctrica que le dio otro toque a la canción. La verdad que muy buena elección, Alberto. ¿Te cuento cómo va la encuesta? A ver, ¿cómo va? Se abrió una grieta, ¿eh? Me parece que Alejandra tocó un tema ríspido para la sociedad argentina en este momento, que es cuál es la prenda más usada, y ya un usuario se mostró pero muy molesto con este tema. Un usuario que se hace llamar Jogging Cuarentoso nos comentó: no nos compares, disfrutanos. Postdata, medio subida de tono esta postdata, no la voy a poder nombrar, pero haciendo referencia a que el jogging le gana por goleada al resto de las prendas. Como les digo, les comento cómo sigue. Bueno, sigue puntero el jogging con el 100% de los votos. Jogging, joguineta, como quieran llamarlo. Tiene distintos nombres. Algunos, bueno, en Colombia lo llaman sudadera al jogging, como para hacerlo más internacional al asunto. La cuarentena está sucediendo en muchos países y no debemos ser los únicos que usamos jogging, obviamente, aunque otros optan por no usar ciertas prendas. Otras, en este caso, las mujeres, muchas no usan corpiño, y Alejandra lo había mencionado, yo también conozco varias personas, mi novia, por contar una intimidad, tampoco usa. No es la prenda más cómoda del mundo, igualmente. Para nada. A ninguna mujer le gusta mucho usar el corpiño, así que... y la otra opción que tenemos es el famoso shortcito de fútbol, una bermuda. Se reciclan todos, ¿no? Los shorts, cuando no sirve más para jugar al fútbol, lo usás de pijama. Bueno, eso me pasa a mí. Los shorts agujereados también sirven. Lo que sí hay que lavarlos, ¿no? Alejandro se va a tener que correr del lugar porque le entra el sol por la ventana de su casa, ¿no? Impresionante. Ahí está mejor. A ver, corras un poquito. Y sí, porque la verdad que... Sí, porque yo estoy afortunadamente en un lugar, a ver ahora, si me ven un poco mejor, donde hay mucho sol. Mi casa es una casa muy, muy, muy luminosa, hay mucho sol, y este es el momento donde son las 4:30 de la tarde, 5:20. En esta época el sol, digamos, se mueve así, pero como muy rápido. Entonces, en 5 minutos cambia la posición del sol. Bueno, yo quiero opción. Me quedó decir la última opción para no olvidarnos de la gente que sigue con su vida habitual, con todos los cuidados que eso implica. La última opción es la prenda del barbijo, que es una prenda cada vez más usada, obviamente, por todos nosotros cuando queremos salir afuera a comprar, a hacer compras en el supermercado, farmacia, donde sea, y también por los trabajadores esenciales que siguen yendo a sus lugares de trabajo. Y bueno, y el barbijo, la verdad que viene de toda forma y color, y creo que va a empezar a ser una de las grandes prendas a venderse en los próximos meses, con distintos diseños. Me cuentan que vieron con diseño de animalitos. Yo tengo una, por ejemplo, con diseño militar. Va a ser el mío es a lunares. El mío es a lunares. A lunares, mire usted. La mía es como Radio Negocios, es con marca. Yo tengo una hecha con una tela que dice Mercedes-Benz. Yo nunca un Citroën, no, Mercedes-Benz. Para los amigos de Mercedes. ¿Cómo nunca? Un Fiat 600, no. La voy con el Mercedes. Me gustan los Mercedes-Benz. Entonces me hice una con Mercedes-Benz. ¿Qué le parece? Humilde el tipo. Bueno,
Vamos a cambiar radicalmente de tema y te voy a contar algo mientras Alejandra se prepara, porque hay una editorial que Alejandra hizo esta semana que tuvo una gran cantidad de vistas y me gustaría que la compartamos con los oyentes. Pero antes te quiero contar que durante el periodo de aislamiento podés realizar tus consultas médicas por videollamada. OMIN triplicó la cantidad de horas disponibles para médicos online, para que no tengas que acercarte a los centros de salud. Los profesionales de cartilla también pueden atenderte de manera remota. Muy importante esto, por la plataforma que elijan. El profesional te pedirá el consentimiento para realizar la atención a distancia. Así que pero muy buena noticia de la gente de OMINT, que nos está diciendo que triplicaron la cantidad de horas disponibles para médico online, para su propuesta de médico. En ese caso, me gustaría agregar que también hay odontólogos online. Y usted me va a decir, bueno, pero tengo un problema, a veces a uno le duele una muela y la muela no está bien, y a ver, póngase, usted se tiene que hacer una extracción, tiene el dolor, quizás el odontólogo puede paliarle el dolor sin necesidad de que uno vaya. Entonces, hay odontólogos online también que filtran y le dicen, bueno, mira, no hay más remedio, anda para aquí donde hay menos gente. También hay guardias smart, lo llaman, y significa que, bueno, que uno se anota en la guardia a través de la aplicación y no tiene que ir a esperar. Espera en su casa y va cuando le faltan 10, 15 minutos para que la atiendan. Son servicios que hoy por hoy están a la vanguardia y además son muy útiles. Bueno, también la gente de RedLink nos envía una nueva entrega de UDLink, el informe que mide la evolución del dinero electrónico en la Argentina. Y como era de esperar, las apps financieras crecieron fuertemente durante esta cuarentena. Los datos son de marzo y nos adjuntan los gráficos con toda una información completa en PDF que seguramente estaremos compartiendo en radionegocios.com. Bueno, Alejandra, su editorial de hoy y de estos días que tuvo tanta repercusión, me gustaría que las comentemos con los oyentes. A ver. Bueno, yo la tengo que leer desde mi sitio web, les aviso por si la imagen no sale perfecta, es porque yo no me voy a estar viendo, ¿sí? Bueno. Así que ahí vamos. Bueno, la editorial dice, el título de la editorial es Despabilada por el virus, porque en realidad hace tiempo que no escribo. ¿Por qué? Porque arrastrada por el día a día, el exceso de lectura de muchas cosas variadas, la concentración en el trabajo y varias excusas hicieron que no desafíe a la hoja en blanco. Pero el aislamiento, la crisis y todo lo que está sucediendo me llevaron por otros caminos en cuanto a mis pensamientos y a mi forma de analizar y ver lo que creo que es la realidad. Digo creo porque a veces siento que estamos sumidos en situaciones que rozan el hilo delgado que divide esta realidad, con la ciencia ficción. Nunca imaginé estar sentada en el escritorio cuando estaba escribiendo esta opinión y ver por mi ventana pasar a mis vecinos con tapabocas, como hablábamos recién. Tampoco salir a hacer estas compras esenciales a las cuales uno puede ir y tener esa sensación de que no quiero proximidad con el otro. Yo suelo ser abracera, besuquera, como me dicen, y realmente no puedo entender este sentimiento, pero es algo que me está sucediendo y para mí al menos la verdad es inevitable. Y como la mayoría de los que estamos aislados, este tiempo nos invita a pensar y a convivir con nosotros mismos más allá de quienes nos acompañen en el lugar donde estamos o donde habitamos. Y en el marco de esos pensamientos y el análisis, son varias cosas las que se me cruzan y me invitan a la reflexión. En esta oportunidad voy a compartir 3 temas que se me cruzan muy seguidos y voy a ir desarrollando en semanas siguientes uno por uno. Por un lado, cada día estoy más convencida de que solos quienes durante la mayor parte de nuestra vida supimos cultivar nuestro espacio interior, saldremos sanos mentalmente y fortalecidos de todo esto.
Para quienes no supieron, no quisieron o no pudieron crear redes de contención, amistades, pero sobre todo un amplio autoconocimiento, les será, a mi entender, más difícil. Muchas veces con quien menos podemos convivir es con nosotros mismos y nuestro interior. Quien solo encuentra placer fuera de sí está bastante complicado hoy por hoy. Y de la misma forma, quien tiene su espacio interior habitado nunca se sentirá solo. Esto, como siempre, presenta un gran desafío, porque quizás sea el momento para muchos de comenzar a habitarse, de hacer aquello a lo que siempre le pusimos excusa, a leer aquel libro que tenemos pendiente, o simplemente a mirar de otra manera y valorar. Otro tema que pienso cada día de esta situación, de este aislamiento, es cuán manejables somos los humanos y cuán fáciles de convencer de lo que creemos necesitar. Si analizamos cada uno su vida, seguramente podrá hacer historia de cada una de las cosas que haya comprado y que hoy tenemos a nuestro alrededor. Cada producto tuvo ese momento de lo necesito. Pero ¿cuántas de esas cosas que tenemos alrededor son imprescindibles para vivir? ¿Cuántas nos dan felicidad en un momento como este? Yo los invito a hacer un ejercicio, a recorrer sus lugares donde están, y hacer un paseo simple y recordar qué fue lo que generó la necesidad de algunas de las cosas que tienen cerca. Seguramente hay muchas que son muy útiles y que son imprescindibles, pero también es muy probable que haya muchas otras que ni siquiera recuerdan tenerlas, y esas sí casi seguro no las necesitan. Mientras escribí esta editorial, le consulté a una persona muy querida que colecciona, entre comillas, zapatos, y le pregunté cuántos pares tiene y cuántos están necesitando en este momento. Me dijo, tengo aproximadamente 40 pares, y en este periodo solo utilizo 4. Obvio que esto es porque ella está solamente en casa y a todos nos pasa más o menos lo mismo. Pero ¿cuántos más puede necesitar si comienza a salir? Ella, sin que yo le dijera nada, me comentó que este tiempo le sirvió para darse cuenta de que necesita muy poco y que está convencida que en cuanto pueda, en cuanto pase este aislamiento, se va a quedar solo con los indispensables y el resto lo va a regalar a quien realmente lo necesita. Y lo mismo con mi ropa, dijo. Entonces, ¿cuánto de lo que tenemos necesitamos? Leemos en muchos medios que la economía está en una crisis más profunda de lo que estaba porque todos estamos solo consumiendo los productos esenciales. Yo creo que hay muchas cosas que no son esenciales y que también nos hacen felices, como por ejemplo pasear, una obra de teatro, un recital, comprar un libro, la ropa que necesitamos para vestirnos, claro que sí, que no son esenciales pero nos hacen felices. Pero la crisis económica es más profunda, para mi entender, porque durante décadas creímos necesitar los productos que las marcas dicen que debemos comprar para ser felices y para sentir placer. Hoy tenemos la oportunidad de mirarnos y entender cuáles son las cosas que necesitamos para ser felices y saber que los únicos que podemos decidir somos nosotros. No hace falta que nos convenzan. Somos capaces de tomar esas decisiones sin ninguna duda. Recalibrar nuestra tabla de valores y nuestras prioridades creo que es la clave. Y el último tema sobre el que escribí, sobre el que quiero comentarles, son los medios. En realidad, más específicamente, los periodistas. Como comunicadores tenemos la gran responsabilidad de brindar herramientas a través de la información y a través de las noticias, para que quienes nos escuchan o nos leen puedan discernir y tomar decisiones. Ser periodista es un poco ser docente, pensando en esto de brindar instrumentos para el saber o conocer. Entonces, si desde ese lugar elaboramos las noticias abriendo juicios de valor, direccionando y sobre todo siendo las estrellas del momento, hay algo que está mal. El periodista no es el protagonista de la noticia, definitivamente. Pero hoy en la mayoría de los medios masivos, sobre todo en la TV, tenemos figuras a las cuales poco les importa ser alguien al servicio del otro. Todos quieren ser famosos y los medios los ayudan a eso. Bueno, este también es un momento para bajarse del ego y entender que la única alternativa es la colaboración, correrse de ese lugar de estrella. Afortunadamente hay una generación que ya no ve ni escucha los medios tradicionales que hicieron un gran negocio de las noticias y donde cada nuevo rostro que aparece se transforma en dueño de la verdad.
Todos tenemos a mano diferentes canales para informarnos y para aprender. En torno a este tema espero que desde cada uno, desde casa, comience a poder filtrar la información y a no saturarse, buscar medios alternativos que lleven información confiable, con consignas que nos permitan pensar. Es mi deseo que cuando esto pase, los medios argentinos y las empresas que los apoyan hayan madurado y entendido que su trabajo quedó exceptuado de la cuarentena obligatoria por ser una actividad esencial. Es muy importante que tanto periodistas, medios y empresas dimensionen esto de ser una actividad esencial, porque no es la persona la que es imprescindible, es la comunicación como un sustantivo colectivo. Con la firma de la señora Alejandra Siliano. Vamos a hacer un corte y ya regresamos. Acompañan a Alberto Pérez las siguientes empresas e instituciones. En estos días de aislamiento social es importante cuidarnos entre todas y todos. Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, llámanos al 144 las 24 horas, los 365 días del año. Estamos para ayudarte. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar, creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina, creamos juntos. Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegás? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados. Acompaña en estos momentos, vamos a ver qué pasa con el deporte y vamos a ver qué pasa también con esta situación de la pandemia, ¿no? Bueno, el deporte tiene obviamente un lugar no esencial dentro de lo que es la pandemia. Los dirigentes están dentro de una grieta, ya de nuevo se ha abierto la grieta en el fútbol argentino porque algunos piden que vuelva el torneo de 30 equipos, cuando tanto nos costó bajar la cantidad de equipos. Bueno, ahora quieren que vuelva algunos de los 30 equipos, que no haya descensos por 2 años, y ahí se abrió la grieta de nuevo. Los jugadores también entre medio, porque dicen que en el caso de un torneo de 30 equipos van a apuntar más a los juveniles, van a bajar los salarios y las superestrellas del fútbol argentino van a tener que emigrar. Así que hay una grieta dentro de esto. Algunos dirigentes apoyan el torneo de 30, otros no están de acuerdo. Se verá en qué terminará. Por lo pronto, fecha tentativa de reinicio de las actividades. Bueno, ya hay un dirigente que ha dicho una fecha, hablamos de Nicolás Russo, el presidente de Lanús, y dijo que el fútbol argentino cree que no va a volver, y sin público, obviamente, no antes de septiembre. Así que tenemos un largo camino por delante, cuando algunos pensaban que después de la reunión que iba a tener hoy Inés González García, el ministro de Salud, con Matías Lamens, íbamos a tener alguna tentativa de cuándo iban a empezar los entrenamientos. Yo creo que, bueno, según lo que dijo Russo, faltaría muchísimo todavía. Bueno, otras de las cosas que quería comentarles a todos ustedes tiene que ver con
la economía y con la economía de los periodistas independientes. Escuchábamos en el noticiero al principio del programa las posibilidades que vamos a tener los que tenemos productos independientes desde hace tantos años. Nosotros ya cumplimos con nuestro radio negocios y muchos años aquí en Ecomedios, 19 años en el aire, pero por supuesto hay muchos empresas que no están trabajando y entonces van a tener pocas posibilidades de apoyar a estos periodistas independientes, no así con otras empresas que apoyan a los grandes, como decía Alejandra en su editorial, a los grandes medios, sin importar lo que está pasando por abajo. Pero también recalcar al gobierno nacional y a los gobiernos municipales que hay mucha gente que trabaja en negro, y le voy a mostrar acá a cámara, por ejemplo, esta es la factura que me dieron de la verdulería. Miren lo que es el papelito de la factura de la verdulería. Le pedí una factura y me dio esto. Las verdulerías, 669 pesos. Las verdulerías en este momento, como otros negocios también que facturan en negro y que realmente hacen que, por un lado, la gente que cumple con los deberes de pagar los impuestos, de facturar todo en blanco, después tenemos negocios que están al público, a la venta, que te dan este tipo de factura. La verdad, realmente hay que poner foco en el asunto, y especialmente ahora que supuestamente con esto de estar encerrados, los gobiernos provinciales y nacionales pueden blanquear su imagen con respecto a lo que pasa con las empresas y con los comercios. Bueno, nos vamos yendo, Alejandra. Gracias por estar ahí. Muy buena su editorial. Bueno, me alegro que ojalá sirva para que todos empecemos a pensar un poquito en construir esas redes internas, por un lado, y por el otro lado empezar a filtrar hacia quién derivamos nuestra atención. Y además, y por otro lado, el tema del consumo, que debe ser un poco más responsable, como decía Eduardo de la Salud. Gracias, Tommy, por estar ahí. Bueno, nosotros nos vamos con un homenaje muy especial a Marcos Mustot, el gran locutor, actor, la voz y capo, la voz de Lelutier, que ayer se nos fue de gira eternamente. Y para irnos lo recordamos de esta manera. Nosotros el jueves que viene volvemos. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nadie puede regresar al pasado. Nosotros vamos por el futuro. Por el futuro. Muy bien, allá va. Influido por Compañucci, Mastro Piero compuso algunos tangos y comenzó a ganarse la vida tocando el piano en un local de los bajos fondos, frecuentado por promiscuas, alternadoras y mujeres de la calle. Trabajaba en ese antro 3 noches por semana hasta que no pudo resistirlo más y comenzó a concurrir todas las noches. Entonces sí que no pudo resistirlo. Demacrado y enfermo, se marchó de Buenos Aires con rumbo a Italia. Al desembarcar lo esperaba el cardenal Gemelli para invitarlo a tocar en el Vaticano esa misma noche. Ya en el carruaje que los trasladaba, el cardenal le preguntó: dígame, maestro, ¿trae alguna partitura de música sacra, algún aleluya de los que usted solía componer con tanta unción, o un credo, o un magnificat, en latín, claro? Mastro Piero tragó saliva. Bueno, justamente tengo un Gloria, sí, un Gloria que todavía no ha sido estrenado, pero la verdad era otra. En su maleta tenía solamente los tangos que había compuesto en Buenos Aires. Una vez llegados al Vaticano, Mastro Piero modificó apresuradamente una de sus partituras, le agregó como pudo el texto en latín, entregó su parte a cada músico y la interpretó ante el sínodo. El impacto en los obispos fue tremendo. Inmediatamente Mastro Piero fue excomulgado. Los guardias suizos arrojaron por la ventana las partituras, los instrumentos y el compositor. Y una vez más,
el impacto fue tremendo. A continuación escucharemos precisamente el Gloria de Mastro Piero, tal como fue interpretado por el compositor ante los obispos en el Salón de Audiencias del Vaticano. Gloria, 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 gloria. Gloria, gloria, gloria a Deus. Gloria García. Gloria a Deus. Gloria mía. Cosita lindo. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias.